Buenas tardes, hoy vamos a trabajar con la práctica número 7, que es la identificación de terminales de un motor de inducción trifásica. La idea de esta práctica es, vamos a mostrar un procedimiento para hacer la reidentificación de las terminales de un motor de inducción que tiene una conexión base en estrella que tiene 9 líneas. El lema establece que la mitad de los grupos de polo fase del motor, de cada fase, debemos de asignar terminales 1 y 4, y la otra mitad de los grupos polo fase de la fase A, las terminales 7 y 10. Por lo tanto, observamos aquí que la fase A maneja los números 1, 4, 7 y 10, cuando la B 2, 5, 8, 11, la fase C 3, 6, 9 y 2. La forma como podemos identificar este terminal es de que, como estamos en la fase A, las terminales de afuera, se le asigna la terminal, el número 1, giramos a favor de las manecillas, asigna el número 2, número 3, hacemos una espiral hacia adentro, número 4, el número 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 2. Eso es lo que hace el lema. Entonces vemos que fase A maneja el número 1, 4, 7 y 10, fase B 2, 5, 8, 11, fase C 3, 6, 9 y 12. Podemos decir que aquí en este grupo, en estos grupos, esta terminal tiene marca de polaridad y esta no tendría. Por lo tanto, esta terminal es más positiva que esta otra. Aquí, esta terminal también es más positiva que esta otra, y lo mismo va a pasar con la fase B y C. Como vemos, las entradas serían las terminales más positivas. Este diagrama es para un motor que tuviese 12 terminales. Cuando el motor tiene 9 líneas, conexión en estrella, el diagrama se modifica de esta manera. Desaparece la terminal 10, 11 y 12, y como ellas son polaridades, esas terminales son de polaridad negativa, se unen para formar un neutro interno. Y como ven, aquí tenemos esta estrella que le llamamos la estrella interna, formada por las terminales 7, 8 y 9. Entonces, lo que vemos aquí, entrada y salida. Entrada, tenemos 3 terminales por cada fase, por eso el motor se modificó a las 9 terminales. Nuevamente hago el hincapié de que vean que las entradas vienen siendo terminales más positivas. Entonces, lo que vamos a hacer es, el primer paso, vamos a encontrar la continuidad entre terminales. Debemos estar encontrando eso. Entonces, si vemos, vamos a encontrar 3 juegos de terminales donde vamos a hallar continuidad en 2 puntas. Lo que estaremos encontrando es la continuidad de esta terminal con esta otra. Entonces estaremos encontrando estos tres juegos. Pero podemos encontrar un juego donde vamos a hallar continuidad en 3 terminales. Esto viene siendo la estrella interna. Entonces, eso es lo que vamos a encontrar en el paso número 1. Una vez identificando la continuidad y encontrando a la estrella interna, podemos identificar sus terminales con los números 7, 8 y 9, tal como lo indica el diagrama. Esta es la estrella interna donde encontramos continuidad en estas 3 puntas. Entonces podemos asignarle 7, 8 y 9 a esas 3 terminales al azar. Una vez identificada la estrella interna, ya sabemos que son las 7, 8 y 9, vamos a ajustar una fuente trifásica de corriente alterna. Nosotros vamos a trabajar con un voltaje de 230 volts. A ese voltaje va a ser nuestro voltaje de referencia. Lo que nos pide hacer en el paso 4 es de que la estrella interna, terminal 7, 8 y 9, nos vamos a conectar a la fuente de tensión.
Paso 5. Vamos a traer un par de terminales donde encontramos continuidad. Una terminal lo vamos a colocar en 7 y la otra terminal se va a ir al voltmetro. Nos va a quedar el común del voltmetro, va a medir un voltaje en lo que vendría siendo en la terminal 8, que le vamos a llamar el V1. Después lo desconectamos y medimos el voltaje en la terminal 9 y le vamos a llamar el V2. Vamos a analizar lo siguiente. El voltaje medido V1 y V2 tienen que ser iguales. Si en este caso son mayores que el voltaje de referencia, eso quiere decir que la terminal que conectamos al 7, ya que iniciamos con la identificación de la fase A, conectamos el 4, ya que ellas son terminales de diferente polaridad, por lo que la tensión debe de aumentar. Si estamos identificando la fase B, lo que estaríamos conectando a la terminal 8 es terminal 5. Cuando estemos identificando la fase C, la terminal que pusiste a la 9 debe de ser la 6. Pero también tenemos el caso en que los voltajes 1 y 2 sean iguales, pero ahora menores que el voltaje de referencia. Ahora quiere decir que la terminal que pusimos en el 7 debe ser el 1. Y el 7 y el 1 son de la misma polaridad, motivo por el cual el voltaje baja es menor que el voltaje de referencia. Se está contrarrestando el flujo generado por los grupos polofase de la T1. Si caemos en esta conclusión, la terminal que pusimos en el 8 es la terminal 2, fase C, la terminal que pusimos en el 9 sería la terminal número 3. Y este es el modo de hacer la identificación, comparando los voltajes V1 y V2 entre ellos y comparándolos contra el voltaje de referencia. Podemos tener una tercera conclusión en el cual el voltaje V1 y V2 sean totalmente diferentes. Diferentes sería con un voltaje de referencia de 230 volts, tensiones alrededor más de 15 volts. ¿Sí? Eso es la práctica. Cuando estemos debajo de esos 15 volts, quiere decir que el voltaje 1 y V2 son iguales. Cuando nos toquen que sean diferentes, se dan cuenta que va a ser totalmente una diferencia mayor de 15 volts. Eso quiere decir que la terminal que conectamos a esa fase no corresponde ahí. Tendremos que quitarla y traer otra terminal para caer ya sea en la conclusión 1 o en la 2. Los voltajes 1 y 2 tienen que ser iguales. ¿De acuerdo? Una vez identificadas las tres fases, siguiendo el mismo procedimiento, vamos a hacer la conexión de bajo voltaje del motor, donde vamos a unir los números que nosotros identificamos, el 1 con el 7, y eso va a ir a la fuente de voltaje, línea 1, se une el 2 con el 8, línea 2, el 3 con el 9, línea 3, y se va a unir el 4, el 5 y 6, el cual va a quedar ahí flotando. Energizamos y el motor debe de arrancar sin ningún problema. Él se debe poner en marcha, no se debe de escuchar ningún ruido magnético extraño, él debe de agarrar su velocidad de vacío. Entonces, cuando hagamos ese arranque, esa verificación, vamos a registrar voltaje aplicado, la corriente que toma el motor en vacío y la velocidad de vacío. El motor con el que vamos a practicar es un motor de 6 polos, el cual lo vamos a energizar con 60 ciclos, por lo tanto su velocidad de vacío va a ser muy próxima a la velocidad síncrona, la cual debe de ser de 1200 RPM. Como parte del reporte, pues vamos a contestar
lo que nos pide el manual. Continuamos con la práctica. Tenemos aquí el motor jaula de ardilla, conexión base en estrella de 9 terminales. Entonces el primer paso que vamos a hacer, vamos a verificar la continuidad entre las terminales con la ayuda de multímetro. Vamos a poner una terminal y vamos a ir verificando contra todas las terminales hasta que veamos que tiene continuidad y vamos a ir separando. Esta no tiene continuidad con esa terminal, entonces vamos a buscar. Esta sí tenemos, la separamos y tenemos que seguir verificando porque puede ser que encontremos la estrella interna, que va a haber continuidad en 3 terminales. Entonces, esta es la estrella interna en estas 3 terminales, cuales vamos a tomar y las vamos a separar. Estas 3 terminales forman la estrella interna en el motor. Entonces, separamos porque ellas ya sabemos que tienen que ver. Y seguimos verificando porque podemos encontrar los grupos polofase que están fuera de la estrella interna. Okay. Entonces, en este par de terminales las separamos. Ya vamos a encontrar puras parejitas. Tomamos otra terminal, la llevamos al multímetro y seguimos verificando las terminales que nos faltan. Aquí sale el otro grupo. Y verificamos las últimas 2 terminales que nos quedan. Veamos la continuidad entre ellos. Pues hemos terminado el primer paso, que era la verificación de la continuidad. El siguiente paso es, tenemos la estrella interna, que es donde hallamos que hay continuidad en 3 terminales. Estas terminales son las primeras que podemos identificar. La estrella interna le corresponde los números 7, 8 y 9, los cuales vamos a colocar al azar. Tenemos preparados aquí las identificaciones, una cinta. Entonces a este conductor yo le voy a llamar que es la terminal 7. Esto es al azar. Terminal 8. Y terminal 9. Una vez identificadas, el procedimiento indica que estas terminales las vamos a llevar a una fuente de voltaje trifásico. Los vamos a ordenar terminal 7, terminal 8 y la terminal 9. Entonces tenemos las primeras 3 terminales identificadas. Ahora lo que vamos a hacer, que indica nuestro procedimiento, es que traemos un par de terminales donde detectamos que vea continuidad. Una terminal la vamos a colocar lo que viene siendo en el 7 y la siguiente la vamos a poner en la medición de voltaje. Entonces vamos a agregar en el común un cable el cual va a medir el voltaje V1 y V2 que nos indica nuestro manual, y vamos a comparar cómo son esos 2 voltajes. ¿Sí? Si son iguales, si son mayores que la referencia o menor que la referencia. Esta fuente nos va a estar entregando 230 volts entre líneas. Ese es nuestro voltaje de referencia.
pues voy a conectar esta punta común para medir el voltaje V1 y vamos a arrancar el motor. Entonces vemos que tenemos 146 volts. Voy a cambiar la punta para medir voltaje V2, que viene siendo en la terminal 8, y tenemos 136 volts. Por lo tanto, lo que dice nuestro manual es, si el voltaje que estamos midiendo son relativamente iguales, pero por debajo de la referencia, eso quiere decir que la terminal que se conectó al 7 debe ser la terminal 1. ¿De acuerdo? Y el que tenemos conectado en el multímetro es la terminal número 4. Vamos a hacer un cambio de terminales para que vean lo que va a pasar. Voy a poner esta terminal al 7. Nada más estoy haciendo la inversión. Volvemos a arrancar. Vean el aumento de voltaje. Aquí estoy midiendo el voltaje V2, mido el voltaje V1 y vean que los voltajes son prácticamente iguales y mayores que 230 volts. Eso quiere decir, como ahora el voltaje nos da por arriba de la referencia, que la terminal que ahora conecté con el 7 es la terminal 4 y la que tenemos en el multímetro es la terminal 1. ¿Sí? Como estamos identificando, estamos conectando las terminales en el 7, pues nos toca identificar terminal 1 y 4. ¿De acuerdo? Entonces, a esta terminal le corresponde el número 4. Y la que tenemos en el multímetro le corresponde ser la terminal número 1. Y estas dos terminales ya las tenemos listas, por lo tanto la fase A ya la tenemos identificada, terminal 1, 4 y 7. Vamos a repetir este mismo procedimiento, pero ahora para la fase B. Por lo tanto, ahora vamos a encontrar las terminales 2 y 5. Entonces nos traemos un par de terminales. Este ya quedó identificado. Donde hallamos continuidad. Una la voy a llevar al 8 y la otra se va al multímetro. Vamos a energizar para verificar los voltajes. Entonces ahora verificamos la terminal 7, tenemos 338 volts y el voltaje V2 ahora es a la terminal 9, 333 volts prácticamente. Entonces estamos diciendo que son iguales. Por lo tanto, como los voltajes son mayores de la referencia, el 2 es el que tenemos aquí en el multímetro. La terminal que tenemos conectada al número 8 va a ser la terminal número 5, ya que ellas son de polaridad diferente, motivo por el cual tuvimos un voltaje mayor que la referencia. Entonces a esta la identificamos con el número 5. Y ya tenemos lista la fase B, donde corresponden los números 2, 5 y 8. Entonces separamos este par de terminales también y nos quedan estas dos terminales que
corresponden a la fase C. Entonces una la vamos a llevar al 9 y la otra se va al multímetro. Entonces vamos a energizar y verificamos el voltaje 1, donde tenemos 147 volts. Eso quiere decir que esta terminal que estoy colocando aquí es de la misma polaridad, por eso vemos un voltaje menor que la referencia. Vamos a invertir estas terminales. Entonces ahora sabemos que estas terminales son de diferente polaridad. Tenemos que leer una lectura por arriba de 230 volts. Es prácticamente igual que el voltaje V1. En caso que alguno de los tres casos nos hubiera dado que el voltaje 1 y 2 fueran totalmente diferentes, eso quiere decir que el conductor que hemos puesto aquí no corresponde a esa fase, pero no caímos en ese caso en ninguna de las tres pruebas que hicimos. Entonces, por lo tanto, el número que pusimos en la terminal 9 corresponde a la 6 y el que tenemos en el multímetro es la número 3. Número 3. Y acá tenemos terminal 6. Y hemos terminado la identificación de la fase C con los números 3, 6 y el 9. Vamos a verificar que la identificación se haya hecho correctamente y lo que vamos a hacer es vamos a realizar la conexión de bajo voltaje del motor, en donde vamos a unir la terminal 1 con el 7, la terminal 2 lo que nosotros identificamos con el 2 va con la 8, la terminal 3 la ponemos con el 9 y para cerrar la estrella, ya que el motor son dos estrellas en paralelo, hay que unir la terminal 4, 5 y 6 en un solo punto. Y lo dejamos aquí. Una vez realizada la conexión de bajo voltaje para el motor, para hacer la verificación de que hayamos hecho la identificación correctamente, vamos a energizarlo con un arrancador de tensión plena 230 volts. Entonces energizamos, si bien el motor se pone en marcha sin ningún problema, estamos aplicando 230 volts y la corriente que nos toma el motor en la condición de vacío tenemos 3.1 amperes. Vamos a registrar, vamos a medir la velocidad que nos entrega el motor en vacío. Este es un motor de 6 polos, entonces la velocidad debe estar muy cerca de las 1200 RPM, ya que tenemos la frecuencia de alimentación variable. Entonces, como hemos visto, la identificación se hizo correctamente.